Buenas tardes. Voy a hablar unos minutos sobre este tema de estandarización de la información y catálogos BIM integrados, dos conceptos que me gustaría extender un poco. Hemos estado hablando mucho rato esa tarde de objetos y de la importancia de la calidad de la información. Hay mucha gente que está empezando a hacer objetos recurriendo, pues, evidentemente, a los proveedores de objetos. Y yo quisiera centrarme muy específicamente en una primera parte en cuanto a la calidad de los datos y de la información que damos y, en segundo lugar, lanzar un concepto de catálogo integrado de información de muy diversos orígenes, contrastados, y que pueden reforzar la calidad de los objetos que hacemos. Para los que no nos conozcan, ITEC es el Instituto de Tecnología de la Construcción que está en Cataluña, con sede en Barcelona, aunque nuestra actividad es nacional y hoy en día internacional. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro y en nuestro patronato están representados prácticamente todos los agentes del sector de la construcción, públicos y privados. Somos una entidad neutral, independiente, transversal, pluridisciplinar y, por tanto, un lugar de encuentro de los agentes del sector donde propiciar actividades comunes. En cuanto al BIM, nuestro papel es el de participar en la definición de metodologías y estándares, aglutinando a todos los agentes del sector, facilitar la entrada del BIM a todos estos agentes e integrar nuestros productos y sistemas que algunos conocerán en relación a sistemas de gestión de obras, bases de datos, software, etc. Para llevar a cabo todo esto mantenemos nuestra presencia activa en distintos frentes del BIM, como son Building Smart, la Comisión SBIM, AENOR y el European BIM Summit, junto con lo que llamamos la Comisión Construimos el Futuro, que es una comisión creada con más de 40 entidades públicas y privadas alineadas en la implantación del BIM. Bien, voy a entrar directamente en materia. Vamos a hablar de bases de datos y productos BIM. En ITEC disponemos de una base de datos que desde hace prácticamente 30 años está funcionando, con información muy diversa y utilizada por una gran cantidad de agentes del sector. Y esta base de datos empezó siendo en su origen una base de datos de precios. Hoy en día ya no es una base de datos de precios solamente, es una base de datos que contiene una cantidad de información suplementaria muy importante, que tiene información para todo el ciclo de vida de cualquier activo. Y eso es importante señalarlo porque en el momento en que trabajamos en BIM estamos abordando ciclos de vida completos de esos activos inmobiliarios. No solo estamos hablando de las fases de proyecto y de construcción. Esta base de datos tiene hoy en día más de 750.000 elementos, 5.000 pliegos de condiciones, 22.000 referencias normativas, más de 3.000 empresas referenciadas y está constituido por un banco de referencia propio más otros bancos que hacemos para entidades públicas o privadas que quieren tener su banco de datos propios para elaborar proyectos. Está accesible desde Internet y hay también una publicación electrónica. Bien, todo esto, esta base de datos da apoyo a lo que llamamos la metodología TCQ, que es una metodología que controla tiempo, coste y calidad de cualquier proyecto, y que esta metodología resulta ser la suma de estos dos factores importantes. Por un lado, una base de datos y, por otra parte, un software de gestión que incluye desde los módulos de confección de presupuestos, pasando por los de planificación, certificación, control de calidad, ensayos, etcétera, hasta la gestión medioambiental de un proyecto, de una obra. Bien, hay una visión de esta base de datos, que es la visión que llamamos metabase, que es la visión agregada de todas las bases de datos que forman parte de la original, que es una base de datos genérica más bases de datos de empresas del sector de la construcción que producen materiales o productos o sistemas y que traen su catálogo para que sea, digamos, sumergido en la lógica de BDEC.
Esta base de datos para las industrias de la construcción, si no lo tenemos mal contado, debe ser seguramente la base de datos de construcción más consultada en nuestro país, con cerca de 1 millón de visitas al mes. Bien, todo esto nos lleva a pensar con qué productos diseñamos cuando hacemos proyectos. Esta tarde, hace un rato, hemos oído hablar de objetos, unos genéricos de asociaciones, otros de empresas privadas, pero en cualquier caso siempre tenemos esta dualidad en el tablero de dibujo, podríamos llamarle, ¿no? Diseñamos con productos genéricos o con productos de marca. Evidentemente lo que es necesario es asegurar que hay una compatibilidad en la estructura de datos a lo largo del ciclo de vida y que estos datos sean estandarizados y con suficiente calidad. Antes alguien hablaba por aquí de que le es muy cómodo trabajar con elementos de un fabricante concreto. Evidentemente eso está muy bien, pero no siempre podemos trabajar proyectando con elementos de un fabricante en concreto. Cuando vamos a licitaciones públicas, hasta un cierto momento no es posible poner marcas de elementos, eso lo conocemos, y en la legislación actual funciona así. Por tanto, nos encontramos con un proceso un proceso proyectual, en el cual empezamos por unas primeras fases que son conceptuales y, por tanto, elaboramos modelos conceptuales, pasamos más adelante a elaborar modelos prescriptivos, donde ya empezamos a definir algunos parámetros de lo que queremos hacer, y finalmente, o más adelante, pasaremos a un modelo constructivo genérico, si estamos en una obra pública, o a un modelo constructivo industrial, donde hay ya productos de marca, y finalmente al mantenimiento. Es evidente que en un momento u otro, en cuanto entren los contratos industriales, vamos a tener la necesidad de pasar de un modelo genérico a un modelo industrial. Y este punto de paso puede ser tan pronto, tan tarde como queramos. Si estamos en el negocio privado, evidentemente podríamos empezar muy pronto a trabajar con los modelos ya de marca. Si estamos en obra pública, eso va a ser más complicado. En cualquier caso, la información vinculada a cada uno de estas fases del modelo pueden estar ligadas, por una parte, al catálogo de elementos constructivos, por ejemplo, del código técnico, y en un cierto momento pueden pasar a tener unas características que son las que forman parte de bases de datos como BDEC. En todo este proceso, la metodología o el software TCQ2000 nos acompaña. Por tanto, llegamos a alguna conclusión como esta. Todo es necesario, nadie es imprescindible. En una primera fase o en algún momento inicial, seguramente, y eso dependerá de cada técnico, de cada proyectista, le será más cómodo trabajar con elementos genéricos hasta un cierto punto, a partir del cual empezará a trabajar con elementos de marca que ya tienen unas características concretas, no unas características o unas prestaciones requeridas, que es lo que marca el objeto genérico. Cuando yo quisiera hacer una distinción, antes en alguna ponencia se ha hablado del objeto genérico como un objeto del cual se desconoce el autor. Yo no estoy muy de acuerdo. Eso sería un objeto anónimo. Un objeto genérico es otra cosa. Un objeto genérico es un objeto del cual se conoce perfectamente el autor y este autor está acreditado para hacer un producto genérico con características genéricas que son las necesarias y compatibles para que trabajen con los elementos o objetos de marca. Por tanto, no confundamos un objeto genérico con un objeto anónimo. Bien, todo esto nos lleva a que la suma de las características del objeto, su visualización gráfica, sus datos, al final nos llevan a un concepto de catálogo integrado de banco BIM, con todos los bancos que están vinculados a las características de precios, calidades, pliegos de condiciones, normativa, etcétera, que desde la perspectiva del software TCQ de ITEC están vinculados o permiten trabajar en unos flujos de trabajo muy claros con cualquiera de las plataformas de modelado más utilizadas hoy en día. Toda esta información de este catálogo integrado, que es objeto BIM más la información complementaria, puede entrar directamente a las plataformas de modelado, trabajar con ella y finalmente llegar a la generación de los documentos de presupuestos, memorias, etcétera, a través del software TCQ.
En ese sentido, el compromiso de ITEC con la calidad de esta información BIM es la que aquí vemos: estandarizar contenidos, que sea una información útil y precisa, contrastada, con una estructura de datos homogénea para objetos genéricos y de industriales y con compatibilidad entre fabricantes. Está muy bien que los distintos fabricantes elaboren objetos con distintos fabricantes de objetos BIM, pero justamente lo que tenemos que conseguir es que haya una estandarización y que no porque hayamos ido a producir un objeto con un determinado fabricante de objetos, la estructura de información sea distinta de la de otro. Si mantenemos esta dualidad o esta dispersión de manera de ordenar los objetos, evidentemente tendremos poca compatibilidad cuando trabajemos con modelos que utilizan objetos de distinto fabricante. Por tanto, hay que ir a una estandarización que entendemos hemos de llevar a cabo entidades que estamos acostumbrados habitualmente a trabajar en el mundo de la estandarización y de la certificación. El origen de los datos, por tanto, es un tema importante. ¿Cómo planteamos nosotros el origen de los datos? Pues por una parte, con la información que es accesible desde Internet y que podéis consultar cuando queráis en nuestra página web, relativa a toda la información de descripción, justificación, precios, etcétera, que contiene BDEC. Pero es que además de esto, tenemos todos los datos de impactos ambientales que tenemos en este momento, que forman parte de la base de datos. Datos de impacto ambiental que están calculados para elementos genéricos y de los cuales nosotros somos autores del cálculo de cada uno de estos impactos que están aquí. No son en ningún caso datos extraídos de ninguna bibliografía ni de ninguna publicación estándar, sino que son cálculos propios para cada uno de los materiales, de acuerdo con sus procesos de fabricación. Y además tenemos otra visión que es la que está dirigida al industrial. Las empresas que tienen desde hace mucho tiempo información de impactos ambientales, sellos ambientales, etcétera, y que muchas veces no encuentran un canal de difusión de donde sacar provecho de esa información que han sacado durante mucho tiempo, aquí disponen de una página web donde realmente se pueden poner en comparación distintas soluciones constructivas con sus impactos de una manera ordenada, clasificada, homogeneizada, porque el gran drama que seguramente más de uno se habrá encontrado es que alguien va a hacer una DAP, una declaración ambiental de producto, y resulta que los criterios de una DAP son distintos de otra y por tanto dos productos de la misma especie, podríamos decir, no son comparables entre sí. Bien, eso es lo que hay que evitar y hay que permitir que los técnicos, los prescriptores puedan comparar datos. Esta página web está abierta para que todos los fabricantes puedan traer aquí esa información que ya disponen y que seguramente tienen un canal difícil para hacerla llegar a los técnicos. A partir de aquí, otro origen de los datos importante, sobre todo cuando hablamos de genéricos, es el catálogo de elementos constructivos del código técnico, donde se prescriben soluciones técnicas con una información estandarizada y homologada. A partir de aquí se pueden encontrar distintas soluciones constructivas que son las que al final alimentan la información que tienen los objetos genéricos. Más origen de datos. Hablábamos de certificación. Bien, antes también en una exposición que ha hecho Pablo Callegaris hablaba de lo que significa aportar un dato o la importancia que tiene aportar un dato en un objeto. Bien, esto no está nada lejos de lo que ya están haciendo los fabricantes. Las certificaciones a nivel nacional, como pueden ser DAO o DIT, o por ejemplo las declaraciones ETA o el marcado CE, conducen a una declaración de prestaciones que en el fondo es más de lo mismo. De lo que se trata es de no perder la oportunidad de llevar esta información también al objeto BIM. Por tanto, no hay que buscar nuevas fuentes de datos. Esto ya lo tienen los industriales. Quien tiene marcado CE tiene toda esta información hoy en día ya. Y a partir de aquí, lo que hacemos es trabajar y defender los estándares de formatos abiertos, OpenBIM y FC, para configurar la información de los objetos. Y por tanto estamos en estos momentos analizando todo el contenido de IFC para adaptarlo a la realidad local. Cada una
esto, disculpar que no se lee, pero era muy difícil traer esto en otra medida, pero estamos identificando todas las variables de IFC que evidentemente nos vienen del mundo anglosajón para asociarlas a los contenidos propios que usamos en este país. Y cuando aquí hablamos de un IFC Slab o un IFC Wall, significa determinadas cosas que pueden ser distintas en otro ámbito geográfico. Y este esfuerzo está, bueno, aquí se recoge un poco este pequeño zoom que he hecho. Bueno, pues cuando hablamos de un IFC Shading Device, ¿qué es esto de un Shading Device? Pues bueno, pues las cortinas, las persianas, las celosías o las rejas. Eso es lo que estaría ahí dentro. Y por tanto nosotros podemos identificar nuestros elementos constructivos propios del país contra los IFCs. Por otra parte, hay otra labor importante de la que creo que no se ha hablado o se ha hablado poco esta tarde aquí, que es que en las distintas fases de maduración de un proyecto, desde la planificación, al diseño, la construcción o la operación, no siempre se necesitan todos los datos al mismo tiempo. Por tanto, hay que ser prudente y pensar que cuando estamos metiendo por primera vez un objeto en un proyecto, pues quizá ese día no me hace falta meterle cuáles son las operaciones de mantenimiento. A lo mejor me interesarán dentro de 2 semanas, pero el primer día quizás no. Por tanto, es importante que en la categorización o en la clasificación de las propiedades que ponemos en un objeto, tengamos un poco en cuenta en qué fases de diseño van a entrar. Y esto lo vinculamos a lo que llamamos los niveles de información, que están clasificados en esa tabla como 1, 2, 3, 4. Ahora no me voy a extender mucho, pero están clasificados. Y a partir de ellos empezamos a estandarizar esos contenidos para cada uno de los materiales o productos o sistemas, identificando el material base con el que trabajan. Son materiales base que forman parte de las bases de datos y que por tanto quedan automáticamente vinculados con sus condiciones de precios, prestaciones, pliegos de condiciones, etc. Esta información es relativa también, o se distingue entre lo que sería información de tipos y ejemplares. Quizá para los que no estéis muy habituados a esto, pues aclarar que cuando hablamos de tipos estamos hablando de un producto desde el punto de vista tipológico, es decir, una ventana concreta, una ventana con rotura de puente térmico y cristal doble, sería el tipo, pero luego esa ventana en el proyecto quizá tengamos 17 de esas ventanas. Cada una de esas es lo que llamamos ejemplares. Y por tanto hay que distinguir propiedades que son del tipo de otras que son del ejemplar y por tanto cargar los datos allí donde es necesario cargarlos. Bien, estas tablas serían más de lo mismo, no voy a entretenerme más ahora. Y esta es una imagen un poco ya final del trabajo que realizamos en el momento de integrar toda esta información en un objeto BIM. Esto no es el objeto BIM, sino la información de base para fabricar ya el objeto BIM de acuerdo con toda la información que hemos estado hablando hasta ahora. Información de muy distintos orígenes, pero que tiene que ser coordinada y clasificada correctamente, y aspiramos a que esto se convierta en un cierto estándar que permita trabajar de un modo compatible elementos genéricos en una fase del proyecto y que después se puedan cambiar a un objeto de marca con una transición que no sea traumática en ningún caso. Bien, ese es un caso similar para una cubierta plana o para tipos de cerramientos. Por tanto, finalmente, poner en valor esta idea de catálogo integrado, que justamente lo que hace es no solo hablar de un objeto BIM, de una cierta imagen gráfica con algunos datos, sino realmente vincularle todos los datos de los que hemos estado comentando y que son los útiles para el proyecto y para los distintos agentes que participan en este proyecto. Esta es una acción que estamos desarrollando juntamente con Bimética y en la que estamos combinando los esfuerzos y la experiencia de cada uno de los dos, de Bimética en la parte de objetos que ha venido haciendo durante los últimos años, más la dilatada experiencia de ITEC en lo que es bancos de datos, estructuración de datos y certificación de estos contenidos, con lo cual
podemos realmente ofrecer al mercado las bibliotecas de genéricos que van a salir dentro de poco tiempo y, en paralelo, las bibliotecas de objetos ya para empresas que estén de acuerdo con esos criterios que estamos estableciendo para todo el conjunto de actividad en el entorno BIM. Bien, y esto ha sido todo. Gracias.